Hola, mi nombre es Krishna Valdés Ramírez y artísticamente me hago llamar Krishna VR y me dedico a la fotografía conceptual desde hace 6 años. Comencé a los 12 años con el autorretrato y es lo que hago hasta el momento. Trato de expresar muchísimas cosas con el autorretrato construido y lo he vuelto una obra de arte a través de hablar de distintas cosas y distintas emociones. La fotografía y el arte son mi pasión y es lo que quiero llevar toda la vida haciendo, porque mi meta más grande es inspirar a las otras personas y a mí misma a crecer como persona con la fotografía. Y les voy a contar un poco de mi historia. Cuando comencé con la fotografía, en realidad estaba buscando esto, pero no sabía que lo estaba haciendo. Y yo comencé a los 11-12 años ya a utilizar una cámara porque mi hermana empezó a estudiar comunicación. Y después de esto me dio la curiosidad de ver y buscar tipos de fotografía, y el que más me llamó la atención pues fue la fotografía de retrato, y después fue que encontré el autorretrato y la fotografía conceptual. Y lo que yo intento transmitir son muchísimas cosas, desde cosas que me pasan y que siento que alguien más lo ha pasado, alguna crítica social. Creo que la crítica es de cómo veo el mundo y cómo quiero que los demás también lo vean, y a lo mejor hay veces que son cosas que me inspiran a mí, como una película, un personaje, y que siento que yo tengo algo de ese personaje y lo trato de hacer en la fotografía y en el autorretrato. Y creo que por años ha sido así porque siento que con el arte nos podemos transmitir muchísimas cosas, y viene de las dos maneras. Si vemos una pintura, yo siempre he sentido que nos transmite algo, y depende de lo que hemos vivido como personas y todas las cosas que hemos pasado, es lo que nos transmite esa pintura o esa fotografía conceptual. Y es lo que yo intenté hacer por años en la foto, porque también siento que en esta época todos los días vemos fotos, pero no todas tienen un significado para nosotros. Nos metemos a Facebook, a Instagram, y pasamos muchísimas fotos y pueden ser selfies, algún paisaje, pero son pocas las que nos causan un impacto de verlas más de 3 o 4 segundos. Y siento que esta es mi meta más grande, que con cada fotografía que hago las personas sientan lo que sea, pero que se paren y se detengan a ver qué es lo que está pasando en esa fotografía o qué es lo que yo les quiero contar. La historia que cuento de por qué comencé fue cuando falleció mi hermano, cuando yo tenía 11 años, y después de esto yo intentaba comunicar a las personas lo que estaba viviendo, intentaba que ellas entendieran la muerte de una persona, de un ser querido, y creo que lo empecé a hacer a través de fotomontajes donde no era mi fotografía, pero agarraba fotos de internet de mi hermano, y ahora creo que ese fue totalmente el comienzo de querer hablar de algo y transmitirlo. Y creo que esa fue una situación que muchas personas la pueden interpretar como que después de eso te puede dar un bajón muy feo en tu vida, que te puedes deprimir. Y creo que yo, como tenía esa edad, la tomé no para bien, pero creo que me ayudó mucho a la persona que soy hoy. Creo que la madurez en mi arte, la madurez que tengo en el arte que hago y sobre los temas que hablo, también es por cómo comencé. Empecé a hablar de algo que creo que muy pocos viven a esa edad, y por eso siento que ahora puedo percibir muchas cosas como alguien más grande a pesar de tener 19 años. Las primeras fotos que hice dedicadas a mi hermano, yo recuerdo que mis papás las entregaban en misas, y las misas que le hacíamos por aniversario luctuoso, y yo me sentía muy bien de poder comunicar de esta manera cómo yo sentía que él estaba viviendo ahora. Recuerdo que muchas veces lo hacía fotomontajes como si él fuera un ángel, como si él estuviera con Dios. Y después de que empecé en la fotografía, ya que podía tener el lienzo completo para que alguien más interpretara algo, la primera fotografía que le dediqué se llama Inmortal, en la que yo la hice a los 15-16 años, y esta fotografía habla mucho de cómo yo superé esa pérdida. De hecho, todo el simbolismo de esa fotografía es completamente por mi hermano, y cómo yo era todavía una niña cuando me pasó esto, y es por eso que estoy yo con una muñeca y en una ventana, como tratando de ver qué es lo que está pasando. Y de hecho en esa fotografía se ve una sombra de una mano del otro lado, y muchas personas cuando la hice me preguntaban de quién era esa mano, y para mí esa mano significaba a mi hermano, porque yo siento que a pesar de todo, después de tantos años, yo siento que todavía sigue conmigo y que todavía me sigue inspirando en mi arte.
y creo que por eso fue que empecé con el autorretrato por completo y ahora lo involucro con autorretrato y un retrato donde en mi autorretrato esté también involucrada otra persona, pero casi siempre el personaje principal soy yo, porque de las cosas que hablo en realidad es mi percepción. Es como si fuera un blog de notas donde yo te estoy contando lo que vivo día a día y cómo yo percibo muchas cosas del mundo y cómo yo percibo algún sentimiento. Entonces yo desde ese momento sentí que nadie más lo iba a poder contar mejor que yo, y me gusta mucho que la modelo siempre sea mujer. Entonces creo que estéticamente y de todas las maneras traté de involucrarme a mí porque era quien mejor me entendía, y sobre todo porque iba empezando en la fotografía y no tenía a lo mejor el presupuesto de hablarle a alguna modelo que confiara en mi trabajo, y pues yo siempre confié en mí, soy mujer, y sentí que podía comunicar todas las ideas que yo quisiera de esta manera, siendo yo misma la modelo y haciendo yo mis sets. Y a pesar de que las ideas a veces eran un poco confusas hasta para mí, creo que fue la mejor idea empezar con el autorretrato, porque desde ahí como que empecé a transmitir por completo lo que sentía y las ideas que yo tenía. Me gusta mucho la ciencia ficción porque como a mí me gusta que con mis fotografías se detengan a pensar de qué tema estoy tratando, a mí con las películas me pasa lo mismo, si son de este tema. Me gusta mucho de hecho Guillermo del Toro porque siento que crea personajes que tienen algo de él, y es lo que yo trato de hacer también con mi fotografía. Hay veces que los creo o hay veces que los leo y los transformo. Me gusta mucho leer mitología y creo que de esto he sacado muchísima inspiración, y también de las películas de ciencia ficción, de fantasía, porque creo que a través de ellas nos podemos imaginar muchos universos. Está muy padre hablar de las experiencias que me ha dado la fotografía, porque siento que cuando comencé nunca me imaginé las cosas que podría llegar a ser, y todavía a veces me suceden cosas y conozco personas que admiro y siento que es lo mejor que me ha dejado la fotografía. Tengo una fotografía inspirada en Guillermo del Toro y se llama The Shape of Water, como la película que salió en enero, The Shape of Water, que ganó el Oscar de hecho. Y esta fotografía me inspiró mucho desde el momento que yo vi el tráiler, por el hecho de que vi dos personajes que tenían su personalidad muy marcada, y desde ahí me inspiré en hacer la foto y la completé la idea cuando vi la película, y esto me inspiró a hacer esta fotografía donde de hecho sale una tipo sirena. Creé mi propio personaje, el de Guillermo en realidad es como un humanoide y el mío es una sirena, es una criatura que yo creé. Y también yo salgo en esa foto, es una modelo y es un autorretrato. Y me gusta mucho experimentar con este tipo de foto donde yo puedo crear toda esa atmósfera a través de algo que me inspiró en esa película, que fue en realidad la idea que tenía Guillermo de transmitir que el amor, que nosotros podemos amar a cualquier persona y que también le mete un poco de su fantasía. Y pues esta foto a mí me gustó mucho y la subí a las redes sociales. Y a Guillermo también le gustó y me tocó conocerlo en persona y hablar un poquito sobre esta fotografía con él. Y de hecho me inspiró mucho esta experiencia porque me dijo que teníamos un estilo parecido de transmitir nuestras ideas, y pues es una persona que admiro mucho y fue una experiencia muy especial para mí. De todas las experiencias que he tenido con la fotografía no podría escoger una favorita, porque a mí desde que tenía 14, 15 me gustaba mucho viajar. Y mi primer viaje fue a Europa y visité muchos museos y me inspiré demasiado. Con la fotografía me he llevado experiencias padrísimas porque me ha tocado conocer otros países. Mi favorito fue Japón, que fui en mayo por un premio que gané, con mi fotografía Ofelia y El juicio final. Y creo que ha sido una de mis experiencias favoritas porque es una ciudad que yo quería conocer desde hace mucho. Me tocó estar en Tokio en una exposición. Y en realidad le tengo un cariño muy especial a los asiáticos, no sé por qué. Tengo muchos amigos asiáticos y en este concurso me tocó conocer otros fotógrafos con otro tipo de vida, otra cultura. Y cada que visito otro país, ya sea para una exposición, una feria de arte o por algún concurso que gané, o simplemente el hecho de estar nominada y tener la oportunidad de viajar por esto, creo que es lo mejor que podría decir que tengo de parte de la fotografía, porque creo que ahí cumples el requisito que yo siento que tienes que tener como fotógrafo, que es inspirar y dejar que los demás te inspiren y aprender de nuevas personas y nunca dejar de nutrirte de este tipo de experiencias.
Yo creo que a través de todos estos viajes yo agarro una cosa de cada persona. Yo de cada cultura que conozco siento que lo incorporo después en mis fotografías, a pesar de que en los viajes no me gusta tomar fotos como las que yo hago de autorretrato. Me gusta mucho estar fotografiando con mi mente todo este tipo de experiencias y el tipo de vida de cada persona. Me ha tocado ir a Tokio, a Nueva York, exponer, a Ámsterdam, próximamente a Italia otra vez, y ya fui en 2016 y 2017 por un premio, y tal vez voy a Dubái en noviembre. Y me gusta mucho el poder tener la oportunidad de, a través de algo que me apasiona, vivir todo esto. Y de hecho es un sueño que yo siento que tenía desde pequeña y se fue desarrollando, y pues me siento muy bien de poder hacer esto a través de algo que no lo considero trabajo, pero creo que es una pasión que tengo. Mi obra favorita por toda la carga sentimental que tiene es Ofelia, y creo que esta obra fue una de las más difíciles de hacer. Ofelia la hice hace 2 años, casi 3, o sea, tenía 16 años en ese momento, y fue el año que siento que empecé a crecer mucho en la fotografía, tanto como persona y tanto profesionalmente, porque me atreví a hablar de otros temas, a hacer otros personajes, y creo que con esta obra salí de mi zona del confort por completo. Recuerdo que ya tenía todos los elementos completos de esta obra. Yo sabía que iba a ser una mujer y que tenía que ser yo, porque me identificaba mucho con este personaje. Esta obra la hice en mi casa y recuerdo que estaba haciendo un poquito de frío, y llené una alberca que tenía desde los 3 años y la llené de maicena y de leche para que tuviera un color el agua y que no fuera azul. Y después de esto me maquillé, me metí en el personaje de Ofelia y conseguí unas flores que se llaman No Me Olvides, que de hecho son las que salen en el cuadro de Milais, y sentía que me faltaba algo en la obra. Justo ese día fui a visitar a mi abuelo, que estaba muy enfermo, y le daban unas hojas de zapote, que es una planta que te ayuda a dormir. Y entonces cuando yo llegué a su casa ya no tenía ninguna hoja y había puras ramas en el patio de mis abuelos, y mis papás me vieron que estaba observando esa rama que yo la quería usar en la foto, y le dije a mis papás que si me podían ayudar a recolectar todas las ramas, porque las quería usar en esta fotografía de Ofelia. Es mi favorita porque siento que después de esto di un cambio en mi fotografía. Creo que mi estilo se transformó, y ya después de esta obra siento que encontré totalmente lo que quería hacer en la fotografía. La última fotografía que hice, que se llama The Human Race, estoy hablando de la raza humana, y tiene muchos giros y habla muchísimas cosas para mí esa fotografía. En esta fotografía yo hablo de algo muy personal, que es como nunca me he sentido parte de algo, como siempre he sentido que voy fuera de la línea, y por eso en esta fotografía se ve cómo está alguien siendo exhibida, que siento que es como me pasa ahora con mi tipo de fotografía y mi tipo de arte, porque siento que hablo demasiado de mí, pero siento que con eso yo puedo ayudar a las personas a que se atrevan a crear y a que se atrevan a hablar de lo que sienten sin necesidad de contárselo a alguien. Yo soy una persona muy reservada. De hecho, muchas personas es como que se preguntan qué es lo que estoy pasando, o me intentan preguntar de cómo viví algo, y creo que soy muy cerrada en ese aspecto porque no siento que me pueda expresar con palabras, pero en mi fotografía creo que es muy notorio lo que estoy pasando, y las cosas malas que me pasan las convierto en buenas con la fotografía, y creo que eso es desde el principio. Creo que todos tenemos momentos difíciles y cada quien los toma muy diferentes. Y de hecho siempre hablo de que nosotros tenemos 2 caminos cuando nos pasa algo malo, y es convertir lo malo que nos pasa en algo bueno y aprender de eso, o la otra solamente de caer y preguntarte por qué te pasa eso a ti y deprimirte. Y creo que las dos son válidas, pero está bien pasar por la etapa de que te pasa algo malo y no sabes qué hacer, te deprimes, pausas muchas cosas, muchos planes que tienes, pero creo que un humano siempre tiene la capacidad de pasar por esta y luego sobrevivir con eso y aprender de las malas situaciones. Y yo creo que lo reflejo mucho en mi fotografía. Muchos me preguntan por qué nunca sonrío en mis fotografías, y es porque casi nunca hablo de temas felices, y si hablo de un tema feliz siempre le doy ese cambio en el camino de que esté hablando en realidad de una situación
en la que cambio la historia a lo mejor a algo melancólico o nostálgico. Y después de lo de mi hermano, siento que con la fotografía yo aprendí a controlar este tipo de momentos, y cada cosa mala que me sucede en mi vida, de que siento que hay veces que me pasa que por la edad que tengo siento que soy un poco subestimada a veces en este mundo, y no exactamente con fotógrafos. Creo que es difícil y me hace pensar mucho, y hay veces que decaigo en la idea de que no soy lo suficientemente buena para crear, o que mis ideas a lo mejor intento llevarlas por otro camino, y me ayuda mucho el saber que ya tengo mi estilo definido y que puedo hablar de cualquier cosa y ya tengo el camino de lo que quiero contar y qué es lo que quiero hacer en el mundo del arte. Hay veces que hay temas que son muy difíciles para hablar, y hay temas que me siguen generando controversia en mi cabeza. Tengo una fotografía que se llama Cuando el mundo estaba en guerra, nosotros seguíamos bailando, y es una situación que no es personal, pero la genero personal en mi fotografía, porque cuando hice esta fotografía, cuando me inspiré a crearla, fue por una canción de Lana del Rey que así se llama, y no la había escuchado, y con el título me imaginé muchísimas cosas, porque es como una metáfora que te causa tristeza, porque creo que sí pasa y aplica para muchas cosas que está viviendo el mundo. Recuerdo que cuando me inspiré a crear esa fotografía, comencé a hablar con un amigo de cómo yo sentía que los humanos cada vez perdían la empatía por otros humanos, cómo a muchos humanos no les daba miedo matar, no les daba miedo hacer nada malo a otra persona, mientras ellos tuvieran algo a cambio, o algo que los hiciera crecer o los hiciera no sentirse mal. Y creo que todos dentro de nosotros tenemos un ser egoísta, pero creo que a veces otras personas llegan a ser egoístas, a matar, dañar a otras personas, sin pensar en realidad en el daño que le estamos haciendo al mundo con estas actitudes. Y de hecho en esta fotografía mi inspiración fue esta canción, y ver cómo hubo un terrorismo en Nueva York, en Barcelona, matan mujeres, matan personas que son inocentes. Y ok, a lo mejor en cierto punto un terrorismo en otro lado del mundo no me afecta, pero sí me afecta el que sigue la violencia en el mundo, y de que en cualquier momento a alguien cercano a mí le puede pasar, y que también pasó cuando yo estaba inspirándome para esta fotografía, que fue yo creo que el boom para crearla, porque siento que hay veces que si no nos pasa una situación de esta manera, no buscamos ayudar, no buscamos generar esa empatía con otras personas, así sea nada más porque se sienten mal o porque están pasando por un momento difícil. Y yo me siento dentro de esas personas, hay veces que somos muy egoístas, y fue lo que me generó hacer esta fotografía. Y es verdad, porque muchas veces el mundo está en guerra y nosotros seguimos bailando. O sea, yo siempre digo que uno de mis sueños más grandes es ser inmortal, porque los artistas que más me gustan son inmortales. No sé, Van Gogh no es de mis favoritos, pero va a ser inmortal. Nos vamos a morir y van a nacer otras generaciones, y todavía van a seguir hablando de él. Y eso siento que quiero dejar con mi obra. O sea, de que yo a lo mejor y muero, suena bien trágico. Ya que muera, siento que va a valer la pena a lo mejor todo lo que trabajé para transmitirle algo a las personas, y creo que va a ser el legado más fuerte que puedo dejar a la humanidad, que suena en grande, pero siento que sí lo puedo hacer, porque por ejemplo Frida Kahlo, creo que es mi inspiración en mucho de lo que habla, porque es muy personal, y lo puedes ver el sufrimiento que tiene esta artista en su obra y todas las cosas que pasó, y sigue siendo ella misma la que lo está contando, la que la pinta. Y Frida murió hace mucho y sigue viva en el corazón de muchas personas, inspira a muchísimas personas, y es lo que yo quiero hacer con mi obra. O sea, siento que cuando uno lo hace en realidad para nutrirse a sí mismo y nutrir a los demás, las demás cosas vienen solitas. Las demás cosas, como de que puedes vivir de la foto, o a alguien más le gusta tu obra, o expones en otro país. Creo que después de en realidad hacerlo para ti mismo y para ayudar a los demás con esto, creo que después viene todo esto y cosas que ni te imaginas.